mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos a la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso martes que el Señor nos regala. Hoy, 5 de mayo, le doy gracias a Dios por otro año más sacerdote, 16 años, gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima. Pedimos por las intenciones de cada uno de ustedes, por el eterno descanso del alma de Olimpia Zacarías. También pedimos por el eterno descanso de Máximo Flores García en sus 4 años de fallecidos, el papá de la hermana Silvia. Que el Señor lo tenga en su santa gloria. Pedimos por el alma de estas personas que han fallecido. Pedimos también por estas personas enfermas que les ha llegado el virus, que el Señor les dé fortaleza para que puedan aguantar esta tribulación, y nosotros pues que estemos siempre pidiendo por ellos. Para celebrar el ámbito sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Pedimos por el descanso del Señor Arnulfo en sus 8 meses de fallecido. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos,
muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho, y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatárselas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, nos sigue acompañando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, los frutos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos valorar acá cómo Dios obraba grandemente a través de los predicadores y de los que habían abrazado la fe en Cristo Jesús, y cómo se iban extendiendo
Y a pesar de esta gran persecución que produjo esta dispersión, vemos cómo Dios siempre saca cosas buenas de lo que nosotros humanamente consideramos como males. Lo que pasa es que para tener esa experiencia hay que tal vez salirnos de esa trampa del negativismo y de la derrota. Bernabé, cuando llega a la comunidad de Jerusalén, ve la acción de la gracia de Dios y se alegra, y entonces empieza a animar a todos para que sigan adelante. Y me llama mucho la atención que Bernabé escucha noticias, le llegan buenas noticias de esa comunidad y de ahí lo que sigue después. Y me parece que es importante en este tiempo en el que nos encontramos detenernos un poco en esa palabra noticias, porque el Evangelio nos está hablando también de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios siempre trae para nosotros buenas noticias, que es justamente el significado de la palabra Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Sin embargo, el mundo siempre tiene esta tendencia malsana de estar comunicando lo malo y lo bueno lo deja de lado. Porque muchas veces lo que interesa en los medios de comunicación es la masa que congrega. No importa el efecto que vaya a tener ahí, lo que importa es que haya muchos viendo, sintonizando, leyendo. Y pasa lo mismo con el mundo consumista. No importa las consecuencias que tenga, queremos que compre y compre hasta que inclusive gaste lo que no tiene. Pues esas son cosas que son parte del mundo que Jesús nos ha dicho que Él venció. Estamos igual en el contexto de esta crisis mundial de la pandemia y circulan muchas noticias y muchas de ellas son muy distintas a la voz de Jesús, sus promesas, la esperanza que Él nos infunde, la fe y el amor. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que examinarnos si somos portadores de buenas noticias y si prestamos atención a la buena noticia de Jesús, o si nos gusta más escuchar las malas noticias y además ser propagadores de las malas noticias. Porque imagínense, ya de paso la situación es difícil y uno leyendo todo lo negativo, que muchas veces ni tan siquiera es cierto, sino que hasta son muchas noticias falsas, o son suposiciones de cosas que todavía no se sabe, porque este famoso virus que nos está atacando es aún una materia de estudio. No se pueden afirmar muchas cosas con certeza. Entonces, las personas, tal vez muchas veces nosotros mismos estamos ahí buscando y leyendo a ver qué otra cosa apareció, pero caemos en el gran error de dejar de lado lo que es bueno, como lo que llegaba a los oídos de Bernabé. Entonces, si además de eso tal vez nos prestamos para andar comunicando esas cosas, y entonces pareciera que en este mundo Dios no existiera, como si en este mundo Dios no tuviera poder. Lo que pasa es que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y aunque nosotros pensemos que las cosas se le han salido de control, Dios siempre tiene el control y gobierno de todo, porque Él es el soberano del universo. Ciertamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte y acatar las disposiciones de la autoridad civil. Y en ese sentido es muy importante la información por los canales oficiales donde vienen las noticias verdaderas. Pero no tal vez esos mensajes de cadenas, inclusive de textos bíblicos mal interpretados, trágicos y faltos de esperanza, que lo que hacen es infundir miedo a la gente. Y lo triste tal vez es que entre los mismos creyentes se comparten y se difunden esos mensajes. Si nosotros comparamos lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una cosa completamente diferente. Fíjense en que al inicio del texto hay problemas también. Es un tiempo de persecución muy difícil.
podríamos compararlo en cierta forma con el tiempo que estamos viviendo, pero a pesar de esto, ellos siguen perseverando en lo bueno y en lo espiritual. Entonces, esto pienso que es un llamado para nosotros de examinar si nosotros como ovejas de Jesús estamos verdaderamente prestando atención a su voz, a sus palabras que nos dice: yo te protegeré y nunca te abandonaré. Pero hermanos y hermanas, si nosotros nos apartamos de la sombra protectora de Dios, como nos dice el Salmo 91, por poner nuestra mente y nuestro corazón en cosas que ni tan siquiera son ciertas, ¿cómo podemos esperar de Dios entonces ese favor? Así como estaba con ellos. Los discípulos y todos los que se fueron a extender el Evangelio no andaban en una actitud negativa o escondiéndose de miedo, sino que simplemente ante la dificultad buscaban alternativas. Como por ejemplo ahora que no podemos tener la Santa Misa, pues se transmite y es parte ya de nuestro diario vivir, pues sintonizarla y estar pendientes de esto. Pero además de esta actividad diaria de la Santa Eucaristía, pues hay muchas otras cosas que también podemos hacer, y principalmente ocupar el tiempo en trabajar y en hacer buenas obras para que la mente no tenga oportunidad de irse por los malos caminos. Porque sí, tal vez a veces nos cuentan que hay personas muy angustiadas, que hay personas muy preocupadas, y podríamos pensar, ya de paso la situación es bastante complicada, y sumarle una situación de desesperación, de depresión, vuelve todo todavía peor. Más tendría sentido esperar a que todo pase con el corazón abandonado en Dios, o sea, esperando con confianza y paciencia que todo pase siempre, obedeciendo y acatando las disposiciones de las autoridades, tanto eclesiales como civiles. Entonces, nuestra labor, así como estos hermanos que andaban anunciando a Jesús, es también en nuestras familias y nuestras comunidades, nuestros grupos sociales, extender este mensaje, favorecer la oración, sintonizar, por ejemplo, las oraciones del Rosario, otras devociones como la Coronilla de la Divina Misericordia, adoraciones al Santísimo. Y qué triste sería que nosotros, pudiendo hacer todo eso, prestemos atención a otras voces que no son justamente la voz del pastor. Entonces, aquí es cuando Jesús nos vuelve a recordar, ya que en esta semana hemos iniciado con el Domingo del Buen Pastor. Entonces dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Qué importante mantener esta actitud en el corazón. Como dice la Sagrada Escritura, en la vida y en la muerte somos del Señor. Sea que estemos en este mundo o en el siguiente, lo importante es que nadie nos arrebate de las manos del Señor. Pero para eso tenemos que vivir en su presencia y como ovejas de su rebaño, no como ovejas despeñadas en un montón de diferentes problemas. Y Jesús dice que con sus ovejas nadie se las arrebatará de su mano, ni de la mano del Padre, porque el Padre y Él son uno. Entonces en esto también contemplamos el poder, la omnipotencia de Dios, que nos puede librar de todo mal. Pero es importante que nosotros también vivamos en esa presencia, en ese creer, en esa confianza, para que así estas y otras dificultades que se nos vengan en la vida las podamos atravesar con una actitud verdaderamente creyente, no como si fuéramos recién convertidos o personas aún lejos de la fe cristiana. Hermanos y hermanas, que estos textos nos recuerden cuál es nuestra verdadera identidad como comunidad creyente, como comunidad cristiana católica, que sabemos discernir en los signos de los tiempos lo que las Escrituras ya hace mucho tiempo nos habían anunciado, sabiendo que estas palabras de Jesús de protección, de fidelidad para nosotros, podrán pasar cielo y tierra, pero estas palabras no pasarán porque nuestro Dios nunca nos abandona. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
que se amen mutuamente como yo los he amado, dice el Señor. La señal por la que el mundo distinguirá a los cristianos ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó. Ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó. Estoy un mandato nuevo, estoy un mandato nuevo, que se amen mutuamente como yo los he amado, dice el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor es mi pastor.
hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, Arnulfo, Olimpia y Máximo Flores, y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Les seguimos recomendando que acatar las indicaciones que nos han dado para esta situación, en estos tiempos que estamos pasando, para que nos cuidemos y también respetemos lo que se nos indica de acuerdo a la ley cívica, y también no olvidemos nuestra oración, que es la que nos fortalece. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, que viste a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que no nos dejas tanto como la Madre, haz que lo diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. la Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros.